Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Retomamos una nueva edición del ciclo de Ciudades y Arquitectura que desde Fundación Ibercaja organizamos con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Para dar inicio a este acto, comenzaré agradeciendo gracias a Carlos Zurégano, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y gracias también a Ricardo Marco, Carlos Buil y Raimundo Bambó, coordinadores de este ciclo. Para Fundación Ibercaja siempre es un honor ser partícipe de vuestra labor de acercar la arquitectura a la sociedad y poder ofrecer una mirada entendiendo que la arquitectura no solo reside en la construcción de edificios, sino que forma parte de nuestra historia y refleja nuestra cultura. Como es habitual, se abordarán elementos clave que nos permitirán conocer y apreciar el valor cultural y patrimonial de las ciudades, que tendrán como hilo conductor su arquitectura y su urbanismo. Esperamos que disfruten de Córdoba, un lugar donde el pasado sigue vivo en cada piedra y en cada aroma de azar. Ahora ya sí que les dejo con Fernando López. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Ibercaja y al Colegio de Arquitectos su invitación para participar en estas jornadas. Quiero también extender mi agradecimiento a Alicia, la directora del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, y a María del Mar, su técnica en archivos, por facilitarme datos que hoy presentaré en esta charla. Mi vínculo con Córdoba se retrasa o sucede en 1978, cuando vivo durante 6 meses allí y conozco a mi mujer, con la cual pues, hemos mantenido estos 47 años seguimos manteniendo estos 47 años de convivencia y pues, con todas las visitas que anualmente he ido realizando. Vamos a empezar. Yo he querido nombrar a esta conferencia la Córdoba de los sentidos, porque aunque el tema central sea un recorrido visual por la ciudad de Córdoba a través de su evolución como ciudad y su arquitectura, sería incompleta si no reconociese los valores de los otros sentidos, en la percepción del olor del azahar de sus naranjos, del jazmín, de la dama de noche, en la riqueza de sus patios llenos de flores, de los jardines del Alcázar, el sonido del agua, el tacto del mármol, en fin, tantos sentidos que nos hacen vivir esta ciudad, ¿no? Córdoba está situada en el centro del Valle del Guadalquivir, tiene a Sierra Morena en el norte y se extiende al sur con el inmenso Valle del Río. Tanto por tamaño como por población, es la tercera ciudad tras Sevilla y Málaga de la comunidad andaluza y tiene 328.000 habitantes. Tiene un clima continental extremo en el que es frecuente una diferencia de temperaturas de 20 grados entre la noche y el día. Y es un importante núcleo ferroviario al situarse en el centro del nudo de los trenes que comunican a Andalucía con el resto de la península. Vamos a realizar un recorrido por las diferentes etapas históricas de la ciudad de Córdoba, en el cual haremos comentarios pues, al trazado de las calles, a la trama urbana y a su arquitectura. Comenzaremos por la Córdoba prerromana. Vemos aquí el asentamiento del primer poblado turdetano y la ciudad romana en las orillas del Guadalquivir. Este poblado turdetano se asienta en la colina de los Quemados, el actual Parque Cruz Conde, en el 3er milenio antes de Cristo, y está formado por cabañas circulares de tradición atlántica que van evolucionando en su forma constructiva a través del tiempo con una estructura urbanística dispersa. Nace pues hace 5.000 años y que se garantiza en esta forma los turdetanos una fácil defensa al tiempo que un perfecto control del río, de las tierras del valle y de la campiña, de los recursos hídricos que bajan de la sierra y de la riqueza de los metales de la sierra, particularmente en cobre, plata y oro, tan demandados por otros pueblos del Mediterráneo, entre ellos fenicios y griegos, que a partir del siglo VIII a.C. arriban a Córdoba e imprimen grandes cambios en su concepción urbana, introduciéndose nuevos modelos de vivienda de carácter angular,
provistos de un zócalo de piedra y alzado de adobe o tapial, cuya salida hacia el Mediterráneo quedaba asegurada precisamente a través de su cauce navegable entonces hasta las mismas puertas, ¿no? Según el profesor Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba, se conoce el poblado de los turdetanos, herederos de los tartesos, en este asentamiento prerromano que hemos comentado a la altura de Cruz Conde. Su topónimo, la Córdoba, que se denominaba entonces, algunos filólogos lo interpretan como la ciudad de los turdetanos o ciudad del río, y se mantendría posteriormente a pesar de las numerosas culturas que han pasado por ella a lo largo de los siglos. La Córdoba romana, que veíamos en la anterior diapositiva, cómo se ubican los dos poblados, el turdetano, el del tercer milenio antes de Cristo, y la Córdoba romana, que es el campamento que el general Marco Claudio Marcelo implanta en el año 206 antes de Cristo. Elige para su ubicación una terraza natural de fácil defensa y se encuentra a una distancia de 750 metros al nordeste del poblado turdetano. Córdoba se sitúa en una altozona a orillas del río Guadalquivir y en una zona del río que forma varios meandros. La ciudad se construyó en el trazado de la Vía Augusta, que vemos aquí, la Vía Augusta, que se desplazaba desde Roma hasta Cádiz, y fue capital de la Hispania ulterior, de la Bética, y en época musulmana del Califato y Al-Ándalus. Atendiendo al emplazamiento y situación ya mencionado, entendemos que la ciudad estaba estratégicamente dispuesta para el control de ese territorio rico que hablábamos antes, tanto en los terrenos fértiles de la campiña como en los minerales que también hemos comentado antes. La ciudad en época romana se amuralló, siendo la muralla el vestigio más importante que nos queda de esta primera época. El primer núcleo amurallado contaba con 4 puertas orientadas a cada uno de los puntos cardinales. Podemos ver aquí el norte, sur, hacia el río, el este, de la entrada de la Vía Augusta, y el oeste, que era la vía de salida hacia Hispalis. No llegaría hasta la ribera del río, del Guadalquivir, este primer implante, y el trazado de la ciudad se forma en el cardo, el típico trazado romano de orientación, los ejes de orientación norte-sur del cardo, y el decumanus, que tiene la característica de ser un doble trazado, doble calle del decumanus, entrando por la Vía Augusta y saliendo hacia Córdoba. Este doble decumanus tiene una característica, y es que realza el foro romano. Por eso se crea esa doble calle. Aquí en Zaragoza recordamos que el cardo del decumanus está comprendido entre la calle Mayor y la calle Don Jaime, ¿no? Y son solamente los 2 ejes. En este caso tiene un doble eje para realzar el foro romano que, como ya saben ustedes, es la plaza ciudadana. Digo, con las reformas administrativas de Augusto, Córdoba se convirtió en la capital de la provincia bética, colonia patria augustea. Este hecho lleva a que la ciudad creciese y se creasen todos los servicios de una gran urbe, lo que provocó una gran ampliación urbana. Se extendieron las murallas hasta la ribera, posteriormente, en época imperial, alargando el anterior rectángulo. La Vía Augusta, que pasaba por la ciudad y pasó a ser el decumanus máximo, se construyó un gran puente sobre el Guadalquivir para el acceso a la ciudad, puente romano, que en el plano lo encontramos junto a la actual catedral. Además, se realizó el acueducto Aqua Augusta, el alcantarillado y fuentes públicas. Aquí observamos en este otro plano, aquí tenemos los diferentes acueductos de traídas de agua hacia el núcleo. Fíjense el perímetro que veíamos antes del asentamiento romano, del poblado romano, y aquí lo que hablábamos también del cardo y del decumanus. Entonces vemos también el templo, la ubicación del templo, la ubicación del foro, la ubicación del teatro y el puente sobre el Guadalquivir. Destacamos 2 periodos en esta Córdoba romana, el republicano y el imperial. En un principio, la ciudad republicana ocupó solamente la cima de la colina que todavía constituye el centro de la urbe moderna, una superficie esencialmente llana,
protegida por acusadas laderas, excepto en su lado norte, donde fue dispuesto con carácter defensivo un foso de gran altura y profundidad, y por los cauces de varios arroyos. Su planificación sigue las características propias del urbanismo itálico. Se organiza, como vemos, como hemos visto antes, es una malla ortogonal. Es una malla ortogonal que luego veremos cómo se modifica. Se modifica con la ciudad islámica y también se ve esta modificación de la primera Córdoba, que decíamos, de la Córdoba imperial, perdón, de la Córdoba republicana y la ampliación de la Córdoba imperial. Se organiza a partir de manzanas de 2 por 2 actus, que son 70 por 70 metros. Después, en el periodo imperial, a mediados del siglo I a.C., pasa a manos de Julio César y de su ejército, que no perdonaron la toma del partido de Córdoba por el bando pompeyano, destruyéndola y pasándola por las armas a 20.000 de sus habitantes. Y está bien, en aquellos tiempos, matar a 20.000 personas. Se crea la colonia patricia ya en este periodo, y es considerada la capital de la Bética, la provincia más próspera de Occidente. Amplió su recinto urbano hacia el sur hasta la misma orilla del Betis, lo que comentábamos antes, que ya se desplaza y se amplía hasta el río Guadalquivir. Por lo que se desmantela el lienzo meridional de la muralla republicana, llevando el espacio intramuros a unas 78 hectáreas. A partir de este momento, la nueva colonia patricia inicia un intenso programa de monumentalización urbana, conforme a modelos importados de Roma, que se evidencia de entrada en la construcción de grandes edificios y en el empleo sistemático de materiales nobles como el mármol, la reorganización de la red viaria y la dotación de mejores servicios e infraestructuras, incluyendo un eficiente sistema de evacuación de aguas residuales bajo calles pavimentadas de losas de pudinga, o la ampliación del Cardo Máximo, la gran avenida que atravesaba el núcleo urbano de norte a sur hasta los 20 metros de anchura, sumando ancho de calzada y pórticos laterales. Del mismo modo, el antiguo foro republicano se cubrió con losas de caliza gris y se rodeó de pórticos e importantes edificios de carácter civil o administrativo. Como ahora veíamos aquí, veíamos el foro rodeado de este pórtico, y lo mismo le ocurre al templo, que ahora veremos el templo también, que tiene este pórtico perimetral. El modelo de vivienda romana que observamos aquí se organiza en torno al patio. Resalto el tema del patio porque el patio es la constante de la ciudad de Córdoba históricamente. Comienza aquí en la época romana. Vemos aquí el modelo de vivienda que tiene este doble patio. Primero, el atrium o patio interior, que recoge el impluvium, con el estanque para recoger el agua, y este otro, el peristilo, que es el patio con jardín. Luego se ubican las diferentes habitaciones, la cubícula, que son habitaciones para usos variados, el triclinium, comedor principal, los baños, la cocina, y solamente queda exento desde la calle en aquellos casos en que existiesen locales comerciales o tabernas que no tenían acceso desde la vivienda. Quiero recalcar el tema del patio. Bueno, aquí tenemos una recreación del patio, porque lo vamos a ver repetido a lo largo de la conferencia en los demás ejemplos históricos de Córdoba. De los edificios encontrados que se conservan, bueno, quiero también resaltar, esta es un mosaico del siglo I después de Cristo, aparecido bajo la iglesia de Santo Domingo. Era de una vivienda, es un ejemplo de mosaico. Entonces, en el centro tenemos aquí el dueño de la casa, el retrato del dueño de la casa, y aparece rodeado de 4 erotes que representan la caza, la pesca, la agricultura y la ganadería. Los erotes, como ya muchos de ustedes sabrán, son los acompañantes de la diosa Afrodita. Y en este caso representan pues, a las 4 actividades más importantes que dan pie pues, a dar la importancia que tiene para los romanos pues, las 4 actividades de pesca, caza, agricultura y ganadería.
Aquí se conservan los restos del peristilo del templo romano de grandes dimensiones, como pueden observar. Si ven el contraste entre la calle y el templo, y aquí una reproducción que se conserva en el Museo Arqueológico. Este templo romano, dedicado al culto imperial, tiene 32 metros de largo por 16 de ancho y lo mandó construir Claudio Marcelo, el fundador de la ciudad, y fue descubierto en 1951. Aquí tenemos el puente romano. El puente romano ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia. Tiene una longitud de 331 metros y está compuesto por 16 arcos, aunque originalmente tuvo 17. Encontramos en su extremo sur la torre defensiva de la Calahorra, que en esta fotografía no se ve, pero luego la veremos, y en su extremo norte, la vemos aquí, la puerta del puente o puerta del río, como también se denomina. Allí observamos el perfil de la mezquita catedral, se ve también el palacio arzobispal y la importancia que tiene este puente es que no es solamente para atravesar el río Guadalquivir, sino que forma parte, como hemos visto antes, el perfil, el recorrido de la Vía Augusta, la vía que comunica Roma con Cádiz. Fue parte integrante de la carretera nacional 4, siendo atravesado por los viajeros que desplazaban desde el centro de España hacia Andalucía. Hasta la construcción del puente de San Rafael en 1953, es el único puente que atravesaba el río. El 1 de mayo de 2004 fue convertido en un puente peatonal tras la construcción del puente de Miraflores en 2003, que es donde se traslada el tráfico. Vemos aquí dos estampas del Archivo Histórico Provincial de imágenes del puente, en el cual en esta también se ve el molino. Y aquí pues esta preciosa fotografía del puente. Antes veíamos los tajamares, aquí vemos las pilas y se ve también pues, la mezquita, se observa también el monumento a San Rafael, el patrón de la ciudad, y detrás vemos el Palacio Arzobispal. Del teatro romano se conservan los restos en el museo, en el subsuelo, en el sótano del Museo Arqueológico. Y los restos de más importancia encontrados más recientemente son los que se encontraron en 1992 y 1994, cuando se construyó la estación de tren, del AVE, la estación del tren de Córdoba, y era un palacio dedicado a propiedad de Massimiano Herculeo en el siglo IV. Se conserva también el circo, este estaba situado en la sede de la antigua Facultad Veterinaria, que ahora es el de rectorado de la universidad. Y en el Museo Arqueológico se conservan restos aparecidos en diferentes excavaciones de esta etapa romana. Hay unos restos muy importantes que se conservan en el Palacio de la Merced y que se le dedica un salón, incluso, que es el Salón de los Mosaicos, en el Palacio de la Merced, perdón, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuando se rehabilita, se incluye un salón de grandes dimensiones que incluye todos los mosaicos aparecidos en las excavaciones realizadas. Bueno, pasamos a la época visigótica, la Córdoba visigótica. Vemos ya en este plano de la península el inmenso espacio que ocupaba el reino visigodo y recordar que Córdoba dejó de estar bajo control de Roma tras la entrada de la península ibérica de suevos vándalos y alanos en el 409 y que en el año 572 fue el rey visigodo Leovigildo el que conquistó la ciudad. Hay ese periodo intermedio entre el 409 y el 572 que, como muchas de las ciudades de Andalucía, Córdoba es una ciudad autónoma. Aunque la ciudad sufre transformaciones en esta época, con los visigodos el núcleo de la población sigue siendo el mismo. La transición de la colonia patricia clásica a la Córdoba
tardoantigua fue un proceso lento y paulatino que se afianzó plenamente en los siglos VI y VII. Desde un punto de vista urbanístico, la documentación arqueológica refleja la consolidación de un modelo urbano discontinuo y disperso, donde se alternan solares con construcciones diversas junto a otras menos densamente ocupadas o incluso baldíos. La principal novedad en esta etapa será la presencia de una comunidad cristiana plenamente consolidada, que tendrá su reflejo en una arquitectura cristiana todavía hoy en día mal conocida, pero materializada en diversas iglesias y basílicas. Esto ha pasado a nosotros a través de la documentación. De restos no han aparecido apenas. Aquí vemos, en esta época visigótica, que decíamos que poco se modifica respecto a la etapa romana, vemos en los mapas previos del siglo III y el siglo IV, donde solamente se producen estas ampliaciones exteriores a la muralla y que denotan pues, que sufrió poca evolución la ciudad de Córdoba en cuanto a población. Es más, ahora comentaremos, el registro arqueológico apunta hacia una lenta e inexorable desarticulación del callejero ortogonal de la época clásica. El problema es que en esta época ya se dan esas epidemias de peste y de hambruna que lo que hacen es que disminuya la población. La arquitectura cristiana, conocida gracias a diversas fuentes escritas y arqueológicas, es la siguiente. En el interior del recinto murallado destaca el complejo episcopal, que hacia los siglos VI y VII acogió inmuebles como la catedral consagrada a San Vicente. Esa catedral es posteriormente derruida para la construcción de la mezquita, a San Vicente Mártir, evidentemente, y se construye también un baptisterio, el palacio episcopal, así como otras construcciones de diversa funcionalidad y que poco a poco comienzan a ser mejor conocidas, pero documentalmente. En las excavaciones la verdad es que han dado pocas referencias. Las fuentes nos hablan también de 3 basílicas dedicadas a San Acacio, a San Acisclo, a San Zoilo y a las 3 Coronas. No se conoce su ubicación. La vivienda cordobesa tampoco es una gran desconocida en aquella época. Pasamos. ¿Ves? Se conservan restos aparecidos, sí que se conservan restos arqueológicos en el Museo Arqueológico, como este fuste de esta columna y el capitel visigótico, aparecidos en la avenida del aeropuerto y que se conserva en el Museo Arqueológico, y también este dintel, el ladrillo decorado que tenemos aquí y el molde estampilla que tenemos aquí, que servía para decorar en el periodo de cocción de los ladrillos. Se encontró también este sarcófago paleocristiano de los siglos IV y V, que apareció en la avenida de la Cruz de Juárez. Bueno, pasamos a la Córdoba del Califato de los Emires, del 711 al 1236. A finales del siglo VII, los conflictos civiles y las intrigas políticas hacen que se debilite el poder visigodo, lo que facilitaría la entrada de los musulmanes, acontecimiento que tuvo lugar en 711 bajo la dependencia del Califato de Damasco. Abderramán, príncipe omeya, huye de su patria por motivos políticos internos y establece en Córdoba la capital de un nuevo emirato. Con los musulmanes, concretamente en época califal, el núcleo amurallado se agrandó al doble hacia el este, teniendo como límite el meandro del río. Es en este momento cuando queda el centro histórico formado por 2 partes: la villa o antigua Medina musulmana y al oeste y la Sarquía o barrio oriental. Aquí vemos la villa. Este núcleo corresponde ya al que conformaba Córdoba tanto en la época en la época romana como en la época visigótica, y vemos cómo crece la ciudad también hacia la Sarquía, el poblado extendido hacia el este. Vemos, claro que son más de 500 años los que hay de época de la Córdoba califal y de los emires. Vemos en la época de la Córdoba emiral
que el perímetro se ajusta al que teníamos de la Córdoba romana, del periodo imperial, y en el 1200, en la Córdoba califal, en la segunda época de este dominio musulmán, se amplía y crece enormemente. Bueno, aquí vemos un detalle de Medina Zara que comentaremos también ahora, la ciudad. Vemos que en este primer periodo y periodo medio se mantiene el perímetro de la ciudad romana y ya existen una serie de viales principales, se van creando una serie de viales importantes, tanto para las comunicaciones como para la ocupación de esta Córdoba periférica y sobre todo de esta zona agrícola, ¿no? Con las almunias que luego comentaremos más adelante. Aquí vemos ya en esta época el periodo tardoislámico en el que observamos tanto la Medina como la Sarquía y el modelo de vivienda de la Casa Andalusí. Volvemos a hablar del patio. La casa también se crea en torno al patio. Veíamos que la casa romana también se creaba en torno al patio. Y es esta constante que seguiremos hablando en Córdoba históricamente de las diferentes épocas que ha tenido, ¿no? Bueno, vemos lo que comentábamos, los periodos diferentes de la mezquita y por fin la ampliación de Almanzor. Almanzor amplía toda esta parte de la mezquita y amplía también el patio de los Naranjos. Bueno, en el trazado de la mezquita está la teoría de Rafael de la Hoz, es arquitecto que intervino allí también en la mezquita y estudió y planteó en el año 1973 que la proporción no era la regla áurea habitual en los edificios clásicos, sino el 1,3, el patrón que se repetía en la mayor parte de las construcciones de Córdoba. La cifra exacta era 1,307, que proviene de la relación entre el lado y el circunradio del octógono perfecto. En esta parte inferior se puede ver esta relación entre el radio del octógono y el lado del octógono perfecto es 1,307 y son las proporciones para el trazado y la construcción de la mezquita. Incluso el trazado de las cubiertas se observa en este triángulo, observa también este módulo, la proporción cordobesa, que se llama. La recién bautizada como proporción cordobesa no solo se repetía en la ciudad, sino que él también en sus estudios descubrió que se observaba en el acueducto de Segovia, en la Puerta de Alcalá de Madrid o incluso en el Panteón de Agripa de Roma, en las pirámides de Egipto o la pirámide de la Luna en Teotihuacán, en México. El modelo de construcción de la mezquita vemos que es una malla que se amplía infinitamente, un poco siguiendo la doctrina del Islam, de un espacio infinito para un Dios infinito, pero luego vamos a ver aquí los planos que levantó Antonio Almagro desde el CSIC, desde el Instituto Superior de Estudios Árabes de Granada, por el método de fotogrametría. Estas son las imágenes reales de la sección por las cúpulas de la masura, de la mezquita. Y aquí vemos el trazado de la mezquita. Vemos lo que hablábamos de ese espacio infinito, ¿no? Ese espacio infinito horizontal, no vertical. La estructura sigue la de los pórticos y la del acueducto romano. Es decir, unas columnas o unos machones, en el caso de los romanos, con una doble arcada para permitir la altura que se desea, pero siempre en esta visión horizontal. Este espacio que vemos que se prolonga, este espacio infinito. Rafael Moneo, tiene una publicación muy interesante
en la cual explica cómo, sobre todo en la primera fase de construcción de la mezquita, en la de Abderramán I, en la cual se reaprovechan muchos de los capiteles de época romana y visigótica, cómo se apoya en el cimacio. Como muchos de ustedes ya sabrán, el cimacio es esta pieza que corona el capitel, permite colocar esos capiteles que son de diferentes dimensiones, y el cimacio mayor o menor permite adaptarlos y reaprovecharlos con un doble motivo. Primero, el capitel es la pieza de mayor labor, la más difícil de trabajar, la más laboriosa, y permite ese reaprovechamiento, y a la vez también hace un poco gala de un dominio, de una conquista sobre civilizaciones anteriores. Y después comenta también cómo la pieza del modillón de rollos, que es esta, que es muy común también en iglesias románicas, la habrán visto ustedes, permite pasar con las pilastras de la sección rectangular, tanto esta como la opuesta en el otro lado del arco, permite pasar de la sección cuadrangular a la sección cuadrada del capitel. Bueno, aquí tenemos también una reproducción ideal del minarete de la mezquita, que se conserva en el Museo Arqueológico. La mezquita no sufre, sino que se producen transformaciones, entre ellas la apertura de estas capillas, y hasta el año 1973, que interviene Rafael de la Hoz con estas celosías, estaban cubiertas por un vidrio, y Rafael de la Hoz, siguiendo su proporción cordobesa, elabora estas celosías que permiten tener esta luz íntima, tamizar la luz, ¿no? que le produce este interés a estas capillas interiores, ¿no? Vemos también en esta otra imagen antigua y esta imagen moderna cómo durante el siglo XX se produce también la apertura del porche. Esta imagen se ve con el porche cerrado y aquí el pórtico pues, se abre. El Patio de los Naranjos, que inicialmente para los árabes es también la zona de abluciones, está, como veremos ahora, la fuente. Ellos, antes de entrar para realizar las oraciones, hacen sus lavados, y va teniendo a lo largo de la historia, a lo largo de los años, diferentes usos. Y vemos, yo quería recalcar aquí sobre todo, en el tema del pavimento, este enmorrillado de rollos, este enmorrillado de piedras de canto. Aquí está lo de la fuente de las abluciones que comentaba antes. Como no es un lugar ciudadano abierto, no es como en las plazas que veremos después de la Plaza de la Corredera. Es un lugar de transición, por decirlo así, de transición de la ciudad urbana hacia ya pasar al interior de la mezquita. ¿Por qué? Pues porque digamos que se prolonga esta malla de las columnas que veíamos dentro de la mezquita, se traslada al exterior con la plantación de los árboles, y este pavimento con los canales, como vemos aquí, los canales de recogida de las aguas para el riego de los alcorques, la hacen poco transitable. Bueno, pasamos a la Medina Zahara. La Medina Zahara está situada a 7 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Aunque no forme parte del núcleo, está declarada conjunto histórico y este patrimonio de la humanidad. Sabemos que Córdoba es la única ciudad del mundo que tiene 4 patrimonios de la humanidad: la mezquita, Medina Zahara, el conjunto histórico y los patios. Entonces, la he querido recoger porque es patrimonio de la humanidad y es lo suficientemente interesante como para incluirla, ¿no? Fue mandada a construir entre los años 936 y 940 por el califa Abderramán III, con su residencia oficial y sede de la administración del Estado. Fue concebida igualmente como escenario para la representación del poder califal y como muestra de la dimensión del soberano y su independencia de los califatos de Oriente. No obstante, la Medina apenas sobrevivió unas cuantas décadas, ya que tras el estallido de la fitna en torno al año 1009 fue destruida y saqueada. Ahora hay una teoría que dicen que si sufrió un terremoto
Yo tengo mis dudas porque está a 7 kilómetros de Córdoba. Si el terremoto destruye Medina Zahara a 7 kilómetros, algo se hubiera notado en Córdoba, ¿no? Tanto como provocar la destrucción de la ciudad y a 7 kilómetros no se notase nada, yo lo dudo. Sin embargo, las crónicas sí que hablan de la destrucción por las guerras entre almorávides y almohades. Medina Zahara, que vemos aquí esta imagen aérea, tiene un trazado rectangular y alcanzó unas medidas entre los 1.500 metros de lado, es decir, 1,5 kilómetros en el sentido este-oeste, y unos 750 de norte a sur. Como decía antes, se ubicó a 7 kilómetros de Córdoba, en un espolón rocoso a los pies de Sierra Morena, un enclave estratégico desde el que se podía controlar el valle del Guadalquivir y que permitió desarrollar un programa de construcciones jerarquizadas en diferentes terrazas. Su implantación en el territorio generó además la creación de toda una serie de infraestructuras viarias hidráulicas a su alrededor. Actualmente solamente está excavada una 10ª parte del conjunto. Se sabe que el caserío urbano se extendió por una gran llanura inferior en la que existieron también áreas no edificadas. Los únicos espacios construidos en este nivel fueron 2 amplias franjas, uno a occidente y otro a oriente, incluyendo una mezquita aljama próximo a esta última. La mezquita la podemos distinguir fácilmente porque cambia la orientación de la ciudad. La mezquita está orientada hacia oriente, sin embargo, la ciudad tiene su propio trazado. Aquí vemos en este plano que también elaboró Antonio Almagro desde el Instituto de Estudios Árabes en Granada, dependiente del CSIC, en el cual las diferentes partes excavadas fueron levantadas, y vuelvo a recalcar el tema de la orientación de la mezquita, que se modifica con respecto a la orientación norte-sur, más bien nordeste-norte, nordeste-norte, como vemos aquí en la brújula inferior, ¿no? Aquí se conservan los restos más importantes, son los del Salón Oriental o de Abderramán III, que son los ubicados aquí en esta parte. Y otro elemento a recordar en esta etapa de los emires y de los califas son las almunias. Las almunias o fincas de las élites, propiedades características del paisaje productivo de la periferia urbana de la capital omeya, contaban con un espacio palaciego importante, en el que se podían retirar temporalmente sus propietarios, emires, califas y otros personajes relevantes que utilizaban la suntuosidad de estos espacios para la ostentación y representación del poder, tanto por la riqueza de sus instalaciones como por la exhibición de la capacidad económica para crearlas y mantenerlas. Hay que pensar también que no solamente tenían un sentido lúdico y de retiro de veraniego, sino que también eran explotación. La población era importante de la ciudad árabe. Entonces, aquí todo esto forma parte de la rica campiña cordobesa. Bueno, y pasamos a la Córdoba de la época cristiana. He querido sacar este grabado de 1617, aunque fue muy posterior al 1236, que es cuando se conquista Córdoba por el rey Fernando III el Santo, porque aquí se ve claramente esta composición, donde se ve aquí la torre de la Calahorra, se ve también aquí la mezquita, sí, también se ven, aparte del recinto amurallado, se ven también ya las iglesias que se han ido levantando con sus campanarios, las iglesias fernandinas que ahora comentaremos. En estos momentos la ciudad estaría dividida en 2 sectores bien diferenciados: la Medina, que a partir de este momento será conocida como la Villa, y la Asarquía, ambas rodeadas por sendos cercos amurallados y conectados entre sí a través de diferentes puertas y portillos. Lo que hace el rey Fernando III el Santo también es estructurar la ciudad con las collaciones. Las collaciones son, vamos a llamarlas también parroquias, son áreas en las cuales ubica una iglesia, que las veremos a continuación, las iglesias fernandinas, y estructura la ciudad, porque al frente pone un jurado en esa parroquia que son, digamos, los que regentan ese sector. En este plano de la derecha vemos pues la de San Miguel, la Magdalena, San Pedro, San Francisco, El Salvador. Todas estas son collaciones.
San Lorenzo, el Carmen, son diferentes collaciones. Tenían a la iglesia como centro, frente a la parroquia, una plaza donde desembocaba la calle principal de la collación, y algunos de estos nombres han quedado marcados en el callejero actual, como por ejemplo la calle Mayor de Santa Marina. Y no en el callejero actual, en la actualidad se pregunta a alguien dónde vives y te dice San Lorenzo, San Blas, Santa Marina, Santa Rosa, como ocurre aquí también en Zaragoza, cuando se habla pues, en la Magdalena o en San Pablo, que hay también denominaciones que nos recuerdan a esta etapa de la historia de la ciudad. Buena parte del urbanismo de la ciudad almohade se mantiene en la ciudad cristiana. Las murallas conservan en esencia el mismo trazado, sobre todo la villa. El crecimiento de la ciudad se desarrollará en las zonas que hasta en esos momentos habían permanecido prácticamente desiertas, como sucede en la franja de terreno situada en la Sarquía, que discurre paralela al lienzo oriental de la muralla de la villa, en la zona del Alcázar Viejo, hoy barrio de San Basilio. En el espacio extramuros no había orden constructivo y es un espacio dominado por huertas, dedicado a la agricultura y ganadería. En el espacio intramuros se enmarcaba la ciudad y es el actual centro histórico. Hay que entender también que la mayor población se da en la época de los califas y de los emires, la mayor población de ciudad. Se producen, durante esta edad ya media, se producen epidemias de pestes, hambrunas y otras epidemias que hacen disminuir la ciudad notablemente, ¿no? La catedral. Bueno, el rey Fernando III el Santo lo primero que manda es erigir una catedral en el centro de la mezquita. Hay una polémica importante en aquella época entre aquellos que proponían la demolición total de la mezquita como señal de dominio ya y de olvidarse de la etapa anterior, y otros que proponen, decir, vamos a respetar la estructura existente, pero vamos a implantar aquí la catedral. Como ya anteriormente estaba también, hablábamos del periodo visigótico, antes de la mezquita estaba también la de San Vicente Mártir. Entonces, implantan la catedral y Hernán Ruiz, en 3 generaciones, Hernán Ruiz el Viejo, Hernán Ruiz el Joven y Hernán Ruiz III, conjuntamente con Diego de Ochoa y Juan de Ochoa, hacen los planos y desarrollan las obras de la inserción de la catedral. Vemos aquí en esta imagen en color cómo se produce la implantación, y en esta otra, esta inserción, yo la llamaría fantástica, sensible, de cómo en un entramado de la mezquita introduce una construcción tan potente como la catedral, y Hernán Ruiz, que era partidario de mantener el resto de la mezquita también, como otros partidarios en aquella época, pues produce esa implantación. Bueno, yo quiero destacar, primero, la estructura de la mezquita. Veíamos que eran estos pórticos con los arcos de herradura, que decíamos que siguen el modelo del acueducto romano, arcos con doble arcos con las pilastras, que aquí consiguen su perfección, en la mezquita consiguen su perfección constructiva, y aquí se implanta otro modelo totalmente diferente. Pasamos, como vemos aquí en el esquema, de la horizontalidad a la verticalidad. Y en esta verticalidad, para conseguir esta estructura, lo que hacen es consolidar mediante contrafuertes, contrarrestar los esfuerzos de esta edificación en altura, y los arcos arbotantes que tenemos aquí también, que en el gótico se da tanto en las catedrales, ¿no? Vemos, esto es una obra de orfebrería, o sea, ya a mí me emociona verla cada vez que veo esta planta levantada, que parece una obra de orfebrería, de un joyero fino, ¿no? Que levantó Antonio Almagro con la técnica de la fotogrametría. Entonces reproduce las bóvedas sobre la planta de la catedral y vemos el trazado de todas las bóvedas, estos trazados de crucería. Vemos la sección por el crucero renacentista.
se observa también en estos dibujos, lo que veremos también luego en las iglesias fernandinas, cómo es la esbeltez de las columnas creando estos apilastramientos, ¿no? Buscando ese infinito vertical, que decíamos antes, el infinito horizontal de la doctrina del Corán y el infinito vertical de la cristiana. Aquí vemos la catedral vista por las secciones, por la capilla real. Aquí vemos la bóveda de la Maxura. Ojo que es una bóveda de crucería. Aquí la planta es octogonal y Rafael de la Hoz en esa planta octogonal es donde descubre lo que hablábamos antes de la proporción cordobesa. Aquí vemos otra vista de los arcos de la primera mezquita y la ampliación de Almanzor, y aquí vemos todavía los retablos. Y pasamos a las iglesias fernandinas. Como hablábamos antes, al frente de cada collación se construye una iglesia. Estas 14 collaciones son 7 en la villa y 7 en las arquías, y Fernando III manda a construir y da el nombre a las parroquias. Son Santa Marina, San Lorenzo, Santiago, Santa María, San Francisco, San Pedro, Puerta Nueva, San Agustín, San Andrés, San Pablo, San Miguel, San Nicolás y San Juan. Comunes a todas ellas son iglesias de planta rectangular, como vemos aquí, de planta basilical de 3 naves, nave central y naves laterales, en las cuales esta nave central más elevada es soportada estructuralmente por las naves laterales de menor altura y que contrarrestan los esfuerzos que se producen en la nave central. Se levantan sobre mezquitas preexistentes, sus campanarios, en el caso de que los que se han conservado, se aprovecha el minarete musulmán y en algunos casos del minarete se conserva la parte baja de dicho minarete. Las naves terminan en ábside, porque lo que cuentan con 3 ábsides en el exterior. Están orientadas de forma canónica hacia oriente, tienen puertas laterales y el muro occidental presenta un enorme rosetón que da entrada a la luz. Suelen tener canecillos sencillos y se utiliza el método constructivo de la soga y el tizón. En el interior las naves son construidas mediante arcos apuntados que se asientan sobre pilares y se coronan con capiteles sencillos de tema vegetal. Las techumbres son de madera. Vamos a ver, en primer lugar, esta es la de San Pedro, que sigue un poco el esquema, lo que hablábamos antes de las 3, la nave central y las naves laterales, que hacen de contrafuerte para la nave central, para lograr esta esbeltez, esta altura de estos elementos, e incluso resaltar esa verticalidad apilastrando las columnas, y lo que decíamos del cerramiento únicamente es bóveda de crucería en la zona del altar y en la nave es estructura de parinudillo, estructura de madera. En el caso de Santa Marina, lo mismo, vemos una repetición de la nave central con la estructura de madera, vemos los contrafuertes también, los frontales, y vemos cómo la bóveda que cubre el altar, que es bóveda de crucería, y el resto, pues la estructura de parinudillo. Y los rosetones que hablábamos antes, los rosetones que dan luz, dan entrada de luz a la nave principal. Esta es la de San Lorenzo, se repite el mismo esquema. Esta dispone de atrio, como vemos aquí, dispone de este atrio de entrada y dispone de campanario. La de San Pablo se repite el esquema. Hay que hacer una salvedad aquí, y es que la techumbre está de madera, se reconstruye posteriormente, pero con casetones octogonales. Y tiene un atrio previo con esta portada barroca que da entrada al atrio y a continuación a la portada de entrada a la iglesia. Hay algunas salvedades porque han sufrido modificaciones, como hablamos de la iglesia de San Nicolás, en el cual se ven estos casetones que son posteriores, no es la estructura de parinudillo original, y así que se ve claramente en esta de San Nicolás, se ve claramente cómo se mantiene el alminar anterior. Hay algunas excepciones, como es esta, que no conserva su estructura original del 1236, 1300, que es cuando se construyen, sino que son iglesias ya, esta es iglesia barroca. Aunque se inicia en 1328, hay una transformación en el siglo XVII para convertirla en iglesia barroca,
Y en el siglo XX también se le hace una restauración porque las tropas francesas en el 19, durante la Guerra de Independencia, la ocuparon como cuartel, metieron caballerizas, en fin, como tropa, etc. La otra, la de San Andrés, también está reformada en el siglo XVIII. Vemos que se aparta de este trazado que hablábamos antes, ¿no? Bueno, y pasamos al Alcázar de los Reyes Cristianos. Bueno, sentado sobre el Alcázar de los Omeya, el edificio actual fue ordenado construir por Alfonso XI en 1328. Desde 1236, el año de la conquista cristiana de la ciudad, por parte de Fernando III, había sido residencia real. En época romana tuvo el carácter de fortaleza porque estaba a las orillas del Guadalquivir y suponía un centro, pues, de protección y defensa. El Alcázar forma un recinto casi cuadrado con sus vértices protegidos por torres, y Alfonso XI quiso crear una unidad arquitectónica perfecta que remitiera al arte gótico europeo en una ciudad que durante siglos había estado sometida al poder musulmán, realizando un castillo-palacio antagónico a la cercana mezquita. Vemos los jardines, o sea, son tan valiosos los jardines como el propio Alcázar, ¿no? Vemos aquí imágenes de los jardines del Alcázar. Bueno. Hay que recordar también que en el Alcázar se contemplan piezas artísticas halladas en el subsuelo de la ciudad, lo que hablábamos antes de los mosaicos romanos que se trasladan al salón de los mosaicos del Alcázar. El Alcázar fue calificado monumento histórico en el 31 y forma parte del conjunto de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. Esta situación actual del Alcázar se la debemos a Víctor Escribano Ucelay, que fue arquitecto municipal desde la década de los 40 hasta el 1978, y esto nos ha permitido mantener, pues, el Alcázar en esta situación. He traído a colación, por hacerle este recuerdo a Víctor Escribano, su hija Pizca era amiga de mi mujer, es amiga de mi mujer, y en un segundo encuentro, cuando el primer encuentro yo estaba en el año 81, yo estaba en el último curso de carrera de arquitectura, y el siguiente encuentro tuvo el detalle de traerme una publicación suya y dedicármela. Y como compañero y amigo, yo estaba en mi último año de carrera, ya me considero compañero, con lo cual, pues, este recuerdo para Víctor Escribano, al cual le debemos tener el fantástico Alcázar de los Reyes Cristianos en la situación que tenemos ahora, en la actualidad. Bueno, la Plaza de la Corredera. Decimos que tras la conquista de la ciudad se desarrolla un embellecimiento de las calles con la creación de plazas. En este punto destaca la Plaza de la Corredera por su importante presencia en el mapa. Es construida como una plaza mayor. Es la única plaza mayor de estilo castellano que hay en toda Andalucía. Y es la única plaza cuadrangular, aunque es irregular, como podemos ver ahí, y está formado por este rectángulo semirregular de 113 metros de largo y 55 metros de ancho. Aunque las primeras ubicación de esta plaza, los primeros indicios son del siglo XIV, la plaza actual fue construida en 1683 por el arquitecto Antonio Ramos Valdés, por mandato del corregidor Francisco Ronquillo Briceño. Su nombre, Plaza de la Corredera, proviene de las corridas de toros que se celebraban en este espacio. Es que en este espacio se hacía también, aparte de los toros, se hacían también mercado. Y de aquí, pues, la ubicación, como se ve aquí en esta fotografía de 1870, la característica de este espacio, ¿no? Hay dos edificios que se salen de este trazado. Aquí vemos una vista aérea antes de la restauración del 94. Vemos aquí dos edificios que son el mercado de Sánchez Peña y las casas de doña Ana Jacinto. El mercado es este, fue también casa consistorial, y las casas de doña Ana Jacinto, que son diferentes al resto del trazado de la plaza. La plaza, cuando se crean las fachadas y después se deja a los propietarios de los solares que hagan las edificaciones, ¿no? El 18 de diciembre del 81 fue declarada Monumento Histórico-Artístico, hecho que propició las obras de restauración que comenzaron en el 86 y concluyeron en el 2001. Hay que tener en cuenta, vemos estas imágenes de la Plaza de la Corredera en contraste con el Patio de los Naranjos de la Mezquita. Vemos que esta sí que es un espacio de celebración ciudadana. Vemos aquí
la cantidad de gente que para determinadas fiestas a lo largo del año se juntan. Vemos aquí la plaza un poco más despejada, pero con las terrazas, y tiene ese uso ciudadano, ¿no? En el junio del 51 había un mercado aquí central que se mandó demoler porque no reúne las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para ubicar aquí el mercado, ¿no? Bueno, y el Palacio de Viana. El palacio fue construido en el siglo XV y se ha ido ampliando con el paso de los siglos. Su denominación proviene del Marquesado de Viana, única familia propietaria del inmueble en esta época. En 1981 es adquirido por la Fundación Cajasur, la Fundación de la Caja de Ahorros de Córdoba, y se abre por primera vez al público con sus 12 patios, el jardín y el interior del palacio, lo que haría unos 6.500 metros cuadrados. Las primeras referencias a este conjunto palaciego, porque inicialmente no tenía 12 patios, inicialmente solamente tenía 3. Este conjunto comienza en 1425, cuando Ruy Fernández, señor de Fuente Cubierta, compró por $750 de oro un conjunto de casas medievales que corresponden a los actuales patios del Recibo, del Archivo y de los Naranjos. Vamos a ver, esta es la entrada, por aquí se produce la entrada, este es el patio del Recibo, y los vamos a ver ahora uno a uno. Aquí viene la denominación de los 12 patios, merece la pena la visita. Voy a ir un poco acelerado porque entre los temas tecnológicos y por ahí, igual les voy a hacer cenar hoy un poco más tarde, pero bueno, vamos a... Vemos la portada de entrada, pero la portada no parece que vayamos a entrar en un palacio, ¿no? Es algo como más, como esa tradición de sobriedad exterior y riqueza interior que tiene con los patios Córdoba, ¿no? Entonces vemos la portada exterior, vemos el patio de la capilla, que es este, vemos el patio de las columnas y el patio de los naranjos. Luego el patio del Pozo, que tenemos aquí, como su nombre indica, el patio del Recibo, el patio de las Rejas y el patio del Archivo. El patio del Recibo y el patio del Archivo, como hemos dicho antes, forman parte de ese primer palacio. Luego está el patio de los Gatos, vemos aquí, el patio de la Madama, el jardín y el patio de la alberca. Las últimas intervenciones que se hacen aquí de ampliación y reforma corresponden a Ana Rafaela Fernández de Mesa de Argote, que es la sexta marquesa de Villaseca, que realizó las grandes reformas producidas en el siglo XVIII. Gracias a ella se crearon las dependencias para la creación del Archivo Histórico de Viana y también se remodeló el patio de la Madama y se construyó el patio del Archivo en torno a 1737. Bueno, estamos hablando continuamente de patios. Desde el inicio hablábamos desde la época romana del patio, hablamos en la época califal del patio, hablamos de la época cristiana de los patios, hablamos ya en la actualidad de la cantidad de patios que existen en Córdoba. He sacado aquí una muestra de patios que son todos muy diferentes, cada uno de ellos, pero que obedecen, porque unos son de viviendas unifamiliares, otros son de comunidades de vecinos, pero todos albergan, digamos, toda esta riqueza vegetal, lo que hablaba antes de la Córdoba de los sentidos. Esto forma parte de la Córdoba de los sentidos, no solamente de la Córdoba de la arquitectura y urbana. Vemos aquí otros patios. Bueno, y la muralla, las murallas. Voy a intentar ser lo más rápido posible, ¿no? en la explicación. La muralla originalmente, la muralla de la época republicana, la vemos aquí, que lo que hace es proteger el recinto de esta primera implantación romana. La de la época imperial ya se amplía hasta llegar al río y posteriormente, ya en la época califal, se amplía con la Sarquía y es demolida en este tramo. ¿Qué se conserva de la muralla? Se conserva la puerta de Sevilla, la puerta de Almodóvar y la puerta del río o puerta del puente también. Se conoce bajo las dos denominaciones. Algunos le llaman la puerta del triunfo, pero no supone ningún triunfo. Realmente es la puerta del río o la puerta de... Y luego, pues aquí tenemos en la Torre de la Malmuerta, que es una torre albarrana que veremos ahora, y es de las partes más extensas del recinto amurallado, que es aquí la zona de Ollerías, conjuntamente con la que tenemos aquí también junto a la puerta de Almodóvar.
entre la Puerta de Almodóvar y la Puerta de Sevilla. Aquí vemos la Puerta de Almodóvar, tanto por su parte exterior, que es esta, como la parte interior, y el recinto de la muralla del exterior, con el fondo y el estanque. Aquí el recinto de la muralla está en la calle Ollerías, que es muy extensa, y la Torre de la Malmuerta. En la Torre de la Malmuerta es una torre albarrana. Torre albarrana, saben ustedes que es la que está fuera del recinto de la muralla y cuya misión era esta primera protección de la ciudad. Aquí hay una leyenda, aunque la torre se construye entre los años 1404 y 1408. La leyenda de la Malmuerta expone que en 1448 Fernando Alfonso de Córdoba mató a su esposa Beatriz de Inestrosa y a Jorge de Córdoba y Sóller, comendador de Cabeza del Buey, porque la había seducido. Entonces mata a los dos, mata también al hermano de Jorge de Córdoba. Arrepentido solicita perdón al rey Juan de Castilla, que dice que le manda a construir, aparte de otras penas que le impone, y desde entonces se impone como Torre de la Malmuerta. Pero realmente la torre se construyó con anterioridad. Esto forma parte de las leyendas, ¿no? Bueno, todo esto que hemos visto forma parte bueno, y la torre que hablábamos antes también, la torre del puente o del Torre del Río, que esta Felipe II manda modificar para darle mayor importancia a la ciudad y a esta entrada parte del río, pues manda construir esta puerta con columnas de orden dórico, ¿no? Vemos desde los dos lados, desde el puente, como frontal, vemos aquí lo que hablábamos antes de San Rafael y el Palacio Episcopal, y aquí detrás la mezquita, y aquí hacia el otro lado, hacia el puente, donde se observa la Torre de la Calahorra al fondo. Bueno, tiene también el conjunto histórico de Córdoba, tiene una sinagoga que se construyó hacia el año 1315. Es muy sencilla, de 2 plantas, sencillita y discreta, y aunque rica en decoración, y tuvo poca duración porque en 1492, pues como todos sabemos, los judíos fueron expulsados, ¿no? Se conserva y se puede visitar. Yo creo que merece la pena formar parte de este contenido. Bueno, todo esto que hemos visto forman parte del centro histórico, este patrimonio de la humanidad. Y hay celebraciones que le dan vida a todo este centro histórico. Una de ellas son las cruces. Las cruces se celebran en la primera semana de mayo y tienen lugar en todos puntos de la ciudad. O sea, fijaros aquí que fíjense que ya está 50 cruces, ¿no?, que permiten pues esta celebración ciudadana, ¿no?, este lugar de recreo, de relación, de fiesta, porque en torno a las cruces se hace también un pequeño mostrador. Y bueno, pues el ambiente festivo, como se puede ver aquí, hace de esta fiesta una fiesta popular y muy extendida, ¿no? En el siglo XVIII se hacen también varias construcciones, como está el convento de la Merced, que es la actual sede de la Diputación Provincial y fue hospicio. Es una construcción del siglo XVIII que se realiza en 2 fases. En la primera fase se conservan el patio y la escalera. El patio lo veíamos aquí, este fantástico patio, y la escalera que vemos aquí, la escalera imperial, doble tramo, y cubierta por esta estupenda cúpula decorada, ¿no? Bueno, pasamos ya cuando se producen ya unas transformaciones importantes en la ciudad. He traído 2 planos. Uno de 1851, otro de 1919, que me facilitaron en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, para ver, bueno, primero, que la ciudad no crece tanto durante todos estos años, como ya vemos el perímetro. El perímetro es casi coincidente con la ciudad árabe y con la ciudad cristiana. Y la diferencia entre el plano de 1851 y 1919 lo vemos primero en la implantación del ferrocarril. El ferrocarril, tan importante para el desarrollo de la ciudad, pero que a su vez creó aquí una cicatriz. La ciudad aquí parece que tiene una barrera, ¿no? Y la creación de la Plaza de Colón, que vemos aquí que es una explanada sin más, y los Jardines de la Victoria. Bueno,
Dice, se producen en este siglo XIX actuaciones urbanísticas importantes como la demolición de las puertas y la mayor parte de la muralla. Esto ocurre en la mayoría de las ciudades en España. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX, las murallas se comprenden como una barrera para el crecimiento de la ciudad. Entonces, pierden su valor defensivo y lo que hacen es, en la mayor parte de las ciudades, se empiezan a derribar. La trama urbana es cerrada y compacta con calles, hablamos de las murallas, y con parcelas que varían según el tamaño de los edificios. Como veíamos antes, es demolida la mayor parte de la muralla, salvo en los tramos que hablábamos antes, en la zona de Ollerías y en la zona entre la Puerta de Sevilla y la Puerta de Córdoba, ¿no? Y la Puerta de Almodóvar. Comentamos que la solución, vamos a ver, en el siglo XIX, en el reinado de los Borbones, el crecimiento urbano en España es muy significativo. El número de ciudades de más de 10.000 habitantes se multiplicó por algo más de 5. Pasan de 34 ciudades de más de 10.000 habitantes a 174. La población urbana se cuadriplica y pasa de 1,1 millón de habitantes, que es el 11% de la población total, a 4,7 millones en 1890. Es un periodo de preindustrialización. O sea, la teoría del ferrocarril y esa preindustrialización hace que la ciudad desarrolle un crecimiento, ¿no? Entonces, este desarrollo urbano se puede encontrar en la incipiente industrialización, la aparición de las primeras barriadas obreras, las nuevas zonas de residencia de la clase media y el desarrollo de la red de ferrocarriles. Un factor de enorme interés es la nueva organización política administrativa del Estado creada por la División Provincial de Javier de Burgos en 1833. 50 ciudades fueron escogidas como capitales y Córdoba fue una de ellas. Claro, esto también crea un problema de congestión y degradación de las condiciones de vida. Entonces, aparte de la demolición de las ciudades, se crean esos espacios abiertos, plazas y nuevas calles, bien por la expropiación de terrenos, bien por la ruina y desaparición de antiguos edificios. Se produce este crecimiento de las ciudades en los ensanches ya con una malla ortogonal. El primer ensanche de la ciudad de Córdoba se produce en 1892 y fue propiciado, como hablábamos antes, por la llegada del tren y la necesidad de crear esos espacios. Hay dos hechos importantes, como comentábamos antes, que vamos a ver ahora, lo que hablábamos de la Plaza de Colón, o sea, esa oxigenación de la ciudad, con el derribo de la ciudad se crea la Plaza de Colón. Es una plaza de carácter radial, con el centro la fuente, y los Jardines de la Victoria. Los Jardines de la Victoria los tenemos aquí, el conjunto histórico lo situamos aquí y aquí vemos también lo que hablaremos antes de la ciudad jardín. En los Jardines de la Victoria se ubica también el monumento al Duque de Rivas y sirve hasta el 1994 para albergar la Feria de Córdoba. Dice, el primer barrio de expansión de la ciudad es Ciudad Jardín, en 1917. No tiene ninguna de las cualidades de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, que planteaba viviendas unifamiliares con su jardín, etcétera, sino que es una ciudad de manzanas con viviendas colectivas en altura, ¿no? Bueno, vemos el crecimiento de la ciudad durante los siglos XX y XXI. Vemos aquí, esto formaba parte del núcleo central que veíamos antes y vemos cómo se ha ido extendiendo, ¿no? Yo, del crecimiento de esta ciudad, voy a proponer dos modelos. El modelo extensivo y el intensivo. El extensivo de vivienda unifamiliar y el intensivo de la vivienda colectiva. El de la vivienda unifamiliar tenemos aquí el ejemplo de la barriada del Fray Albino. A mediados de los años 40 y 50, la necesidad de vivienda, porque hay una inmigración después del periodo de posguerra, lo que hace el obispo entonces de Córdoba, Albino González Méndez Reigada, propone y promueve la creación de este barrio que tenemos aquí, que se conoce como de Fray Albino, con esta división de viviendas unifamiliares que muchos recordarán a lo que tenemos en Zaragoza de la parcelación Dama en el barrio de la Jota o Ciudad Jardín.
Y después el otro modelo, el de Parque Figueroa, este es posterior. Esta es una promoción en los años 70 ya de bloques de viviendas que promueve la Caja de Ahorros de Córdoba y cuyo arquitecto es Rafael de la Hoz, del cual hemos hablado antes cuando hablamos de la proporción cordobesa en la mezquita, ¿no? Entonces, fíjense en el modelo, son bloques de viviendas, pero crea en este espacio central, crea la iglesia que vemos aquí, una iglesia muy moderna, del año 69, y el centro cívico, y en el interior el parque deportivo con piscina, el centro de recreo. Bueno, yo destacaría a finales del siglo XX dos actuaciones importantes para toda la ciudad. Repito el plano este que hemos visto con anterioridad, cuando en 1900, a principios de 1900, cuando ya se ven las vías. Las vías constituyen una cicatriz en la ciudad, o sea, aunque la ciudad crece al norte y hay zonas fantásticas como la zona del Brillante, pero la comunicación de la ciudad es problemática. Entonces, en 1994 se realiza el cubrimiento de las vías desde la zona de la avenida Fuente de la Salud hasta la nueva estación de tren, ¿no? Cuando se construye la estación cuando se construye la red viaria, la red del ferrocarril, para solucionar el paso y comunicación entre una zona y otra de la ciudad, se construye el viaducto en 1924. Vemos en esta fotografía como el viaducto, hablamos de 1924, inmediatamente se queda pequeño, se produce ya esa motorización de vehículos en la ciudad y entonces se hace una ampliación del viaducto. Aquí vemos ya la fotografía de entre 1992 y 1994, cuando se demuele ya este viaducto y ya se crea el paseo. Estas dos fotografías, esta que vemos aquí, está tomada, y esta otra, están tomadas en el mismo punto. Esto a las espaldas es donde continúan las vías tarde o temprano por aquí se tendrán que cubrir y prolongar el paseo, y aquí donde empieza el paseo. El paseo continúa y lleva hasta la estación de tren, ¿no? Más allá de la estación de tren, también las vías están al descubierto, pero se cierra esta cicatriz con este grandioso bulevar de dimensiones grandiosas que da origen por el cubrimiento de las vías, ¿no? Luego esto ocurre en el norte. En el sur, la otra intervención urbanística importante es la del Arenal. El Arenal es toda esta zona que vemos aquí al otro lado del meandro, o sea, en la misma orilla del río Guadalquivir, pero al otro lado del meandro. Entonces, ¿qué se hace aquí? La intervención se hace. Bueno, primero, hay una parcelación para la nueva ubicación de la feria. En 1994, la feria se traslada de los Jardines de la Victoria a esta nueva ubicación en el Arenal. Se construye también el Estadio del Arcángel y el centro comercial este que vemos aquí. Vemos también aquí lo que hablábamos antes de la construcción del puente de Miraflores, cómo lleva el parque de Miraflores, y esta obra que hablaremos con posterioridad de ella, de Nieto y Sobejano, que es el Centro de Arte Contemporáneo. Como vemos, la feria se ubica aquí y vemos el portal de la feria, que es permanente, y observamos esta parcelación que veíamos antes, cómo da lugar en esas últimas semanas de mayo a la construcción de la feria de mayo, de la Virgen de la Salud, con las estampas pues, tradicionales de feria, dentro de una de las casetas, en el exterior, y con estas típicas imágenes de caballos, ¿no? De los carros de caballos y jinetes y caballos. Y vemos una imagen del portal. El portal sí que es permanente
y con la iluminación del portal en esa etapa, ¿no? Bueno, yo quería también, a principios del siglo XX, merece la pena visitar el Museo Julio Romero de Torres, que está también en el Museo de Bellas Artes, y estas estampas resaltar estas estampas de la Plaza del Potro, donde se ubica el Museo de Julio Romero de Torres y el Museo de Bellas Artes, ¿no? Fijaros cómo en el siglo XX se produce, aquí vemos, esta es la estampa más antigua, los arcos están cerrados, sin embargo en esta otra, que parece que sea contemporánea, que es un poquito más tarde, ya se han abierto los arcos, en el antiguo Hospital de la Caridad, y cómo cuando Julio Romero de Torres fallece, la familia le indica al ayuntamiento que una de las condiciones para ubicar ahí el museo es la transformación de esta casa más popular en esta otra transformación para darle ese carácter más artístico, ¿no? Aquí lo vemos, ¿eh? El patio merece la pena, el museo merece la pena visitar, pero ya solamente por el patio, ¿no? Este patio fantástico con estos esgrafiados y pinturas en la fachada. Y aquí lo vemos ahora en la actualidad, ¿eh? Vemos la fuente y vemos el edificio. Bueno, y como obras del siglo XX, a mí me parece esta obra íntima y de un primer Rafael de la Hoz de los años 50, como hay que pensar que esto se ha hecho a principios de los 50, ¿no? Cuando no teníamos esta, digamos, comunicación hacia el exterior que nos permitía recibir corrientes externas, ¿no? Como en este pequeño solar tan complejo organiza y articula con esta escalera estos espacios y estas formas tan, digamos, para mí espectaculares, ¿no? Otra de las construcciones que merecen la pena de esta época, estos finales del 20, del año 91, 94, creo recordar, ¿no? Que es la estación de autobuses, la de César Portela, en el cual le hace este guiño que tenemos aquí al patio cordobés, aunque con la entrada de luz muy mediatizada. Esto fue Premio Nacional de Arquitectura, como esta organización de las dársenas, cómo contrapone este elemento rectangular que es el edificio de recepción, de taquillas, etcétera, a la dársena, ¿no? Esta forma curva tan que observamos aquí. Luego, esta obra que para mí es extraordinaria, de Ángela García de Paredes y Ignacio Pedrosa, que ya es en el siglo XXI, que es la Biblioteca Pública. Se sitúa al fondo de los Jardines de la Victoria. Y tiene, yo la he puesto aquí en sección, porque tiene dos fachadas opuestas muy diferentes. Aquí, la fachada que da hacia la zona viaria, que es cerrada totalmente, y la otra abierta totalmente hacia los jardines, ¿no? O sea, las vistas desde la biblioteca es que casi distraen de la lectura porque dan lugar hacia los jardines. Aquí vemos lo que decíamos, esta fachada tan cerrada y tan opaca o en celosía hacia la zona de la circulación, y esta otra hacia los jardines, que a mí me parece fantástica, ¿no? Esta que permite, tanto desde el interior como desde el exterior, estas visuales que son tan interesantes, ¿no? Este es el Centro de Arte Contemporáneo de Nieto y Sobejano, en el cual pues, vemos también como en esta arquitectura contemporánea las fachadas son tratadas como en las zonas como tamices, como filtros de luz, ¿no? En esta luz tan potente que hay en Córdoba, y en este caso pues, hace estas entradas de luz cenital para la luz que requiere un centro como este, ¿no? Dedicado al arte contemporáneo. Aquí observamos también este semipatio, aquí siempre el recordatorio del patio cordobés, y el Museo de Medina Zahara, Nieto y Sobejano, que es tan diferente a lo que hemos visto del anterior, ¿no? Este está casi mimetizado con el paisaje, o sea, la intención aquí de Fuensanta y de Enrique, cuando estaban haciendo esto, cuando estábamos haciendo conjuntamente aquí el Palacio de Congresos de la Expo, y la intención era no entorpecer, o sea, no invadir el territorio de la Medina Zahara, o sea, esa Medina Zahara tan horizontal, pues crear aquí un museo también muy horizontal, ¿no? Y sin embargo, interiormente, volvemos al tema del patio, ¿no? Aquí otra vez, sin embargo, interiormente recrea estos dobles espacios con estos tratamientos de
de la luz exterior, que le dan pues toda esta calidad. A mí me parece fantástica esta obra también, ¿no? Esta otra del Grupo Mecanó. El Grupo Mecanó es un grupo de los Países Bajos, que se fundó en 1984, y observamos otra vez, digamos, esta imagen de arquitectura contemporánea de la fachada de celosía, ¿no? Del control de la luz, del control intenso de la luz, y que interiormente consigue estos espacios gracias a esta luz cenital, ¿no? Bueno, por último, yo quería comentar simplemente pues, la iglesia de Santo Domingo, porque albergaba el mosaico que hemos visto antes de la casa romana, y en el cual está ahora integrada la Fundación Antonio Gala. Merece también la pena una visita. Y yo me quedo con esta frase de Antonio Gala, que es: hay ciudades que nacen para ser vistas como Venecia, hay ciudades que nacen para engendrar ciudades como Roma, hay ciudades que nacen para aportarse y ser al mismo tiempo aportadas en un enriquecimiento de la humanidad. Córdoba ha hecho por el ser humano tanto como Atenas, tanto como Florencia. Ser de Córdoba es una de las pocas cosas importantes que se pueden ser en este mundo. Yo añadiría que ser de Córdoba es, que Córdoba no es una ciudad solamente para visitar, sino es una ciudad para vivirla, para sentir las emociones que hablábamos antes, esta Córdoba de los sentidos a los cuales hago referencia en este título. Muchas gracias por su paciencia y su atención.